Reporte 100. Lo esperaré serenamente, ya ves, yo he sido así, se los diré sinceramente, viví en la inmensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Con esta canción se despidió Donald Trump. Remy Martínez Cantú, internacionalista, está con nosotros esta mañana. Víctor Remigio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Sí, en efecto, esta es la canción que Trump escoge de despedida, muy simbólica de Frank Sinatra, muy en la cultura popular norteamericana, y así se vio viajar el avión presidencial, el Air Force One, con Donald Trump rumbo a la Florida, que es lo que él anuncia donde va a vivir después de tener una administración que solamente dure un término, totalmente controversial, un Estados Unidos que él recibió muy diferente al que él entrega, a Joe Biden y a Kamala Harris, quienes en unas horas más estarán tomando protesta en una de las salas del Capitolio, la cual, recordaremos, hace apenas unos días fue tomada por una turba que trató de impedir el conteo final de esa elección. Entonces no se fue serenamente, como dice la canción, ¿no? Al menos quizá en este día de la mañana y se le veía un poco tranquilo, inclusive sí. Ayer a la hora de su discurso, vamos a decir, oficial, después de algunos días que no había podido salir a los medios de comunicación o no había querido salir a los medios de comunicación, pues el tono es un poco más pausado, pero sí, como tú bien lo dices, Trump fue todo menos serenamente en ningún momento, ¿no? Sí, ¿y cómo es el protocolo, Remy? También fiel a su estilo, rompe el protocolo de no estar presente en la toma de posesión de su sucesor, algo que no ha ocurrido en Estados Unidos en los últimos 150 años, y ha roto este protocolo. Pero ¿cuál es el protocolo de la toma de protesta de un presidente en los Estados Unidos? ¿Cómo es? Bueno, pues técnicamente el estatuto marca que el mandato termina el día 20. Eso quería decir que técnicamente al inicio del día, después de las 12 de la noche, ya Donald Trump no funciona como presidente. Ahora bien, esto que comentas es una situación muy atípica, el que el presidente saliente no atienda al día de la toma de protesta, la juramentación, frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia del nuevo presidente, cambia la dinámica porque Trump se despide antes de esto y eso hace un cambio en el protocolo. Desde temprano algunas personas me preguntaban, oye, ¿qué pasa con los códigos nucleares? Pues bueno, uno de esos temas es que hay en este caso dos oficiales, uno que permanece con Trump y otro que permanece cerca de Joe Biden, porque legalmente pues estas tendrían que ser decisiones de segundos y esa es una de las dudas que se tuvieran. Ahora, la toma de protesta es un evento protocolario que se lleva a cabo a las 12 del día, pero eso no quisiera decir que no se pudiera adelantar. Todo esto, pues precisamente porque Trump cambia el orden de las cosas, se despide primero, aparentemente deja una nota, eso sí, es la única tradición quizá que respeta de los presidentes salientes, le deja una nota en el escritorio a Joe Biden, luego sabremos o no sabremos qué es lo que dice ahí. Pero eso va a ser el día. Ahorita la familia de Joe Biden y de Kamala Harris están en la iglesia, están atendiendo una misa temprano. Joe Biden es católico y practicante, entonces están ahí. Después de eso van a pasar al Capitolio para hacer la toma de protesta por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, primero a Kamala Harris como vicepresidenta y luego va a ser Donald Trump. Evidentemente esta es una toma de protesta muy atípica porque están muy limitados los asientos, tanto por la pandemia del COVID, tanto por las amenazas de seguridad que estuvieron pues manejándose en la semana. Todavía ayer se manejaba la noticia que 12 miembros de Guardia Nacional que están a cargo de la seguridad del evento, pues fueron vetados del evento precisamente porque los perfiles y algunas publicaciones que tenían en medios en redes sociales pues no correspondían a un perfil confiable para esta tarea. Entonces no está fácil la circunstancia por la cual pasa a los Estados Unidos y eso se traduce a este traslado de poderes, como bien se maneja, yo creo que en un ambiente atípico, tenso. Ayer veíamos imágenes muy interesantes
precisamente en el National Mall, que es este recorrido que está enfrente del Obelisco y en Washington, donde se pusieron más de 400,000 banderas, más cerca de 200,000 banderas, que eso significarían los invitados de los estados que deberían de estar ahí, pero también se iluminaron los pasillos haciendo recordatorio de las más de 400,000 personas que han perdido la vida precisamente frente a la enfermedad del COVID en los Estados Unidos, lo cual pues es una tragedia de dimensiones pues no esperadas para un país con los recursos que Estados Unidos. Sí, en este evento estarán expresidentes. ¿Han confirmado su asistencia a los expresidentes de Estados Unidos vivos? Sí, van a estar Barack Obama, estará Bill Clinton, estará George Bush, cada uno con sus respectivas esposas. El otro presidente que está vivo, que es Jimmy Carter, y su esposa se disculparon. Jimmy Carter ha estado con problemas de salud en los últimos tiempos, entonces Jimmy Carter se disculpa, él no va a estar presente en la ceremonia, los otros sí van a estar ahí. Sí, ¿hay presidentes de otras partes del mundo, de otros países del mundo? No. ¿Hay representaciones diplomáticas? Es decir, ¿México envía alguna representación a la toma de posesión? Fíjate que en esta ocasión se entiende que está muy limitada la participación de más personas, entonces creo que lo que vas a ver aquí van a ser más que nada miembros del Congreso, estos expresidentes y no muchas personas más. Ahora, se ha comentado bastante en la prensa norteamericana que uno de los primeros asuntos que hoy firmará Joe Biden es el relacionado con el tema migratorio, que buscará una salida para legalizar a las personas que están sin papeles en los Estados Unidos y que también buscará tener pues una seguridad legal para los Dreamers. ¿Qué se sabe del tema migratorio? ¿Habrá hoy noticias en el primer día de Joe Biden, así como también la orden de detener la construcción del muro? Claro, y eso es parte del día que Joe Biden va a realizar una vez que tome protesta, pasará a firmar algunas, como se les denomina, acciones ejecutivas que no necesitan pasar por el Congreso y otras pasar iniciativas a ese Congreso para que las discuta próximamente. Entonces, una de las noticias actuales es que va a detener la construcción del muro, que está relacionada precisamente con el tema migratorio y está relacionado también con la relación con el resto de América, incluido nuestro país. Y dos, esta nueva reforma que aparentemente marca a un periodo de 8 años para acceder a la nacionalidad norteamericana, modificando muchísimo los protocolos. Se le va a dar la oportunidad a los jóvenes DACA de que permanezcan en los Estados Unidos sin ser molestados, y aparente va a haber una instrucción también de algunos meses para que no haya ninguna deportación, al menos al inicio de la administración de Joe Biden por parte de las agencias que son responsables de eso. Entonces, uno de los paquetes más fuertes que Joe Biden va a presentar, precisamente como lo menciona Juan Carlos, va a ser en el tema migratorio, y todas esas son noticias favorables para esas personas que están en los Estados Unidos y que no tienen regularizada su estancia ahí. Los seguidores de Trump, ¿qué va a pasar con ellos, Remy? Porque tiene una base bastante fuerte, bastante numerosa, tiene una base que no cree que Joe Biden haya ganado la presidencia de los Estados Unidos y que sostiene esa base que hubo fraude electoral contra Donald Trump, un fraude que no pudo probar, pero que en la base de los seguidores de Donald Trump sí hizo eco. ¿Qué va a pasar con los seguidores de Trump? Bueno, es una de las cosas más importantes quizá que te muestra esta ceremonia del día de hoy es el nivel de seguridad, ¿no? Y el nivel de seguridad que va a permanecer en Washington por más meses seguramente, como se ha anunciado, precisamente por estos grupos extremistas que tienen cierta vinculación o identificación con Donald Trump. Ahora, en temas políticos, la popularidad de Trump se vino abajo a partir del 6 de diciembre, llegando a los límites más bajos, cerca de los 30 puntos. Aún así, son muchísimos, se ha especulado mucho respecto a cuál sería el futuro de Donald Trump, si va a ser todavía sometido a juicio por el Congreso, esa es una posibilidad. El líder de los republicanos, Mitch McConnell, señaló claramente que el presidente fue quien incitó a este ataque al Congreso,
y eso te abre la puerta a que quizá la historia sobre el proceso legal frente a Trump es una situación. En el discurso que dice ahorita, antes de salir a Florida, dijo, regresaremos pronto de alguna manera, ¿no? Esa frase me llama la atención porque quisiera pensar que a lo mejor no necesariamente es él el que va hacia adelante en ese movimiento que tú bien marcas y que tiene importantes número de seguidores, pero veremos. Es difícil la salida del poder para cualquier persona, más cuando Donald Trump siempre dependió de agitar las aguas para estar en el centro de la atención. Veremos cómo sucede, pero sin duda alguna los eventos violentos del 6 de diciembre marchitaron en mucho su reputación política en los Estados Unidos en forma general. Ahora, tratando de ser positivos, Remy, ¿qué hizo bien Donald Trump? ¿Qué sí hizo bien Donald Trump? Quizá uno de los temas importantes es revisar el tema de la desigualdad. A su manera y desde su punto y desde su enfoque, él trató de enarbolar ese discurso. En los hechos, no, porque realmente las medidas que él tomó, más que nada, tendieron a beneficiar precisamente a los grupos de mayores ingresos en los Estados Unidos, en particular lo que tiene que ver con la reducción de impuestos, que es algo que él habla mucho, pero realmente los beneficiarios no necesariamente fueron las clases más bajas económicamente en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pudo haber hecho bien para los norteamericanos? Quizá es algo que no necesariamente suena tan bien para nosotros, que tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad interna, o al menos en el imaginario con el tema del muro y el tema migratorio, pero quizá también al final del día todo esto se le revierte. El estado en el que deja Estados Unidos un poco confundido, o mucho confundido, enfrentado, el ataque a la democracia en términos de lo que tú mencionas, de que no pudo comprobar un fraude, pues no lo pudo comprobar el fraude porque él construyó en la mente de ciertas personas que iba a haber un fraude a sabiendas de que la votación iba a ser una votación atípica por el voto adelantado debido a la pandemia. Entonces, me cuesta trabajo, de veras, me cuesta muchísimo trabajo pensar en puntos favorables. Quizá él maneja de que no hubo ninguna guerra, o él no inició ninguna guerra durante su mandato, pues probablemente en el récord eso queda, y es importante. No hubo necesariamente ataques hacia adentro de los Estados Unidos, y eso es también relevante, pero me cuesta trabajo pensar en otra situación que no sea la misma reflexión que Donald Trump quizá nos deja a todos, que es de que debemos de valorar los valores democráticos, de que debemos atender las desigualdades y cuidar muchísimo el papel de la tecnología en el acceso a la política. Ahora, en términos económicos no fue lo que prometió, ¿no? La economía creció en su administración un 1%, aunque bueno, los otros presidentes no tuvieron pandemia, pero en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto, por ejemplo, Ronald Reagan tuvo un crecimiento de 3.5% en su administración, en sus 8 años. George Bush padre tuvo 2.2% en sus 4 años. Bill Clinton tuvo 3.9% en sus 8 años. George W. Bush 2.2% en sus 8 años. Barack Obama 1.6% en sus 8 años. Y Donald Trump un 1%. Sí, difícil con la pandemia, y ahí sí tendríamos que hacer el corchete de la pandemia, pero quizá lo económico es importantísimo, pero no lo es todo, como tener un gobernante funcional en términos de lo que la pandemia arrasó en Estados Unidos. Su forma de atender la pandemia, alguien me pregunta, oye, ¿cómo fue que ganó Joe Biden? ¿Cuáles son las estrategias? Etcétera, etcétera. Pues bueno, tiene su parte, pero la gran parte quizá de la derrota de Donald Trump carga en sus hombros, ¿no? En su forma tan errática de manejarse en el tema de la pandemia, hablando de que no era necesario utilizar cubrebocas, no actuando a tiempo, diciendo que eso iba a pasar rápidamente, hablando de remedios
mágicos para la enfermedad, cosas que no sucedieron y que dejaron muy vulnerable al país a una enfermedad que pues realmente quizá en las próximas semanas llegue a 500,000 de personas que pierdan la vida. Entonces es difícil de veras, Juan Carlos, el pensar que un presidente como Donald Trump haya hecho en lo particular cosas positivas. Ahora, la reflexión sin duda alguna está ahí, la reflexión para la democracia, la reflexión para la sociedad, y un poco hasta cierto punto la crítica en el pragmatismo del votante. En ocasiones solamente vota a favor de lo que le conviene y no necesariamente ve la película general. Ahí la dejaría yo, porque son quizá mis observaciones. Remy, muchas gracias. Víctor Remigio Martínez Cantú, gracias por este análisis. Hasta luego, Juan Carlos. Muchas gracias. Hasta pronto. Reporte 100.